De regreso con ustedes, amigas y amigos televidentes, hoy en este programa especial Derechos Humanos y Discapacidad, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Hemos estado conversando aquí con estas brillantes personas. Estamos hablando sobre los derechos. En esta Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad hay una introducción muy importante que nos afecta muchísimo a la hora de ejercer nuestros derechos, y es el reconocimiento de nuestra capacidad jurídica. Pero hoy vamos a pedir a Magali, que es abogada, que nos explique un poco qué es la capacidad jurídica y por qué es tan importante. Bueno, todas las personas naturales, todas las personas naturales tenemos derecho a poder firmar un contrato, tener derecho a representarnos, tener derecho a adquirir propiedades, y eso es un derecho que tenemos todas las personas. Primero que nada, la Constitución dice que todos los derechos que están tanto en la Constitución y las leyes son para todos los ciudadanos y que no debe haber ni fueros ni privilegios por razones de raza, origen étnico, discapacidad. La Constitución es muy clara y lo dice. Cualquier norma que discrimine en este sentido realmente es una norma contraria a un principio constitucional de igualdad de todos ante la ley. Y aparte de eso, Panamá ha firmado convenios internacionales mucho más recientes que nuestra Constitución, que también nos obligan a tener que ir adecuando nuestra legislación. Eso es lo que está pendiente en Panamá, pero que se va a lograr en la medida que el tema de discapacidad no solamente sea para los grupos y organizaciones de personas con discapacidad, sino que todos los defensores de derechos humanos apoyemos estas causas, que eso es la tarea que tenemos, Fanny, por delante. Eso te iba a decir, ¿no? Tú como presidenta de la Alianza Ciudadana por Justicia. Hay muchas organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, entre nosotros también sentimos eso, que yo muchas veces le comento a Magali. Bueno, y si tienes un VIH-Sida, por ejemplo, y tienes una discapacidad, tienes doble discapacidad. Claro. Si eres afrodescendiente y tienes una discapacidad, o si eres mujer y tienes una discapacidad, es doblemente la vulnerabilidad. Claro. Sin embargo, a la hora de la hora, hay veces no nos, ¿cómo es eso? Nos apoyamos unos a otros en las organizaciones con el tema, porque sigue sintiéndose, sin embargo, que las personas con discapacidad son un mundo aparte. Claro. Son ellos los discapacitados. Los discapacitados. Nos dicen personas con discapacidad, o sea, que no nos reconocen como personas. Claro. Pues somos inválidos, que no valemos, minusválidos, que valen menos, incapaces. O sea, todos esos términos peyorativos que realmente seguimos, aún en los medios de comunicación los sigo escuchando, y yo creo que ahí necesita una actualización en los términos, porque si seguimos reforzando esos temas, la actitud que vamos a recibir va a seguir siempre la misma. Sí. Yo quería decir algo que siempre me ha llamado la atención, y es que hay que cambiar también los mensajes. Los mensajes que están en los parqueaderos, en los diferentes lugares, dice lugar para los discapacitados. Y la verdad es que ya en el lenguaje lleva una carga peyorativa. No es lugares para los discapacitados, es un lugar para las personas con discapacidad. Correcto. Y tú lo has dicho con toda claridad, Fanny, porque esto tiene una carga, y tiene una carga no positiva sino negativa, que hay que ir cambiando. El lenguaje es muy importante. Cuando uno habla de estos temas, tiene que hacerlo primero con todo respeto, y en segundo lugar reconociendo que estamos hablando con personas que tienen alguna discapacidad. Parece que Magali tiene algo que decir aquí. Sí, quiero hacer varias aportaciones. La primera es que a través de estudios que hemos realizado en la Secretaría Nacional de Discapacidad, toda esta percepción de discriminación se muestra estadísticamente con un porcentaje de confianza muy alto de 95%, donde se demuestra que el ser mujer, que ser indígena, estar en áreas rurales, te predispone a
a que tu discapacidad, bajo el enfoque de la clasificación internacional del funcionamiento, la salud y la discapacidad, se vuelva de leve a severa, porque el entorno es poco amigable. Y cuando hablamos de entorno, también nos estamos refiriendo a las actitudes del medio o la sociedad donde vivimos. Eso por un lado. Por otro lado, quería decir que Senadis tiene sus sensibilizaciones que la damos a lo largo y ancho de todo el país de manera gratuita, y que los televidentes que nos están escuchando, si quiere que Senadis le dicte algún curso, puede hacerlo, porque esta es una de las formas donde nosotros transversalizamos el tema y vamos sensibilizando a la población sobre términos peyorativos y demás. Y una tercera acotación importante en relación a la educación inclusiva. En este momento estamos trabajando conjuntamente, Ministerio de Educación, Senadis, el IPE, para tratar de avanzar, porque no podemos decir que no se ha hecho nada. Se han hecho avances lentos, por lo menos existe el término, tenemos una legislación, estamos lejos de llegar a la meta, muy lejos, y se lo digo con fe de causa. Acabamos de hacer, se hizo hace creo que 2 años, un estudio, por ejemplo, en las minas de Herrera, donde la tasa de deserción de las personas con discapacidad en el distrito de Las Minas era del 35%. Estamos hablando de cifras terribles, alarmantes, que lo que hacen es que la vulnerabilidad crezca en vez de disminuir. Si usted nace en una familia de clase media, donde usted tiene una discapacidad, es probable que el futuro esté mucho más asegurado que si tú naces en otros lugares o no tienes acceso a tomar un transporte público que te lleve a las terapias y demás. Hay mucho por trabajar, muchísimo por trabajar. Muchísimo, lo hemos escuchado en los testimonios anteriores. Como dices, ellos son privilegiados, somos privilegiados, porque hemos superado los mayores desafíos y estamos aquí, podemos hablar, pero tenemos que pensar en todos aquellos que no lo han podido hacer. Yo quisiera, Magali, porque ya vamos a tener que llegar al final del programa, digamos, el tiempo se nos acaba y queríamos algunas recomendaciones, exhortaciones a las personas, a la comunidad. Sí, mira, Fanny, yo creo que lo que ustedes han estado haciendo es algo muy, muy importante. No solamente las organizaciones de personas con discapacidad tienen que dedicarse a los temas de discapacidad, sino que también tienen que abrirse a otros temas. Por ejemplo, los temas de justicia. O sea, la justicia afecta a las personas, la falta de acceso a la justicia afecta a las personas con discapacidad. Por lo tanto, es importante que sea de 2 vías. No solamente que las organizaciones de derechos humanos nos interesemos por los temas de las personas con discapacidad, participemos, aportemos, sino también que las personas con discapacidad participen en los temas de la democracia. El tema de los derechos políticos es clave. Los grupos y las asociaciones de personas con discapacidad y las personas con discapacidad tienen que involucrarse en los problemas de la comunidad también. Yo creo que en la medida en que esto se incluya en las organizaciones de derechos humanos, en las organizaciones que trabajamos por la justicia y la lucha contra la corrupción, creo que vamos a hacer un mejor trabajo por una sociedad más inclusiva en todos los aspectos. Yo creo que algunos estamos claros en este tema. La dificultad mayor que tenemos es el acceso, transporte, las calles, no se puede transitar. ¿Qué medios de transporte podemos utilizar? Tenemos los transportes Mibus, pero ¿cuántos podemos subir allí? Le han puesto estas giratorios, le han puesto unas vallas donde la persona con discapacidad de silla de ruedas, por ejemplo, no puede entrar. Hay espacio, pero no ceden los puestos. Por ejemplo, cuando vamos en el metro está a veces tan lleno que la persona con discapacidad no puede llegar o utilizar el elevador porque está cerrado. Cosas así nos excusa, pero sí nos dificulta y tenemos que estar conscientes de eso, porque no es lo mismo una persona que puede caminar o puede transitar por las calles. Aquí no hay aceras y no hay rampas, entonces tenemos que andar en las calles. Entonces es duro la participación, pero no es imposible, y sobre todo ahora hoy en día que hay en las redes sociales. Pero no quiero quitar los minutos a ustedes, porque
Palabras finales, palabras finales. Bueno, la Secretaría Nacional de Discapacidad está luchando fuerte por una secretaría técnica, por una secretaría que transversalice el tema, las oficinas de equiparación de oportunidades de cada una de las instituciones que por ley debe existir en cada institución, debe velar por el fiel cumplimiento de cada uno de los logros. Acérquense allí para que vean y hagan valer sus derechos y participar, pero no participar de manera aislada, participar como otro ciudadano que usted es. Usted no es diferente, usted es persona primero. Bueno, yo quisiera primero agradecer este espacio, en segundo lugar señalar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como secretaría, además del comité y como parte del mandato que tenemos de promover y proteger todos los derechos humanos, el trabajar con las personas con discapacidad y con todas las organizaciones de la sociedad civil, hago sobre todo votos para avanzar y para decirles que cuenten con la oficina para promover estos derechos, para generar redes que permitan hacer efectivos estos derechos y no solo que queden en declaraciones, sino que se conviertan en vida para cada una de las personas que viven en Panamá. Cuando se habla de espacios con limitaciones, hay dinero, hay presupuesto y se debe invertir en el país para lograr que todos puedan disfrutar del acceso al transporte público, a la educación, a la salud, a los edificios y a cualquier otra instalación que les permita desarrollarse a plenitud, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Se lo merecen. Muchas gracias Carmen Rosa, Magali, realmente porque nos han venido a acompañar y han venido a decir que no solamente no estamos solos, que realmente están las políticas y las leyes, pues tenemos que hacerlas cumplir. También tiene que desarrollarse y tener voluntad. No hay política de Estado, sino hay política de Estado. No es, digamos, voluntad de un gobierno, es de todo el Estado, porque nosotros trascendemos periodos y tenemos las mismas dificultades. Entonces, como ustedes pudieron ver, amigos y amigas televidentes, hemos visto que sí se apoya, sí se permite, sí cambiamos de actitud, vamos a construir una sociedad verdaderamente incluyente, donde usted, en cualquier circunstancia, no tiene que tener miedo si tiene una discapacidad o una enfermedad, porque usted va a poder continuar viviendo como lo ha vivido. Capaz de que en lugar de caminar van a andar en silla de ruedas, pero no se le va a quitar su derecho a poder vivir como las demás personas y a ser felices. Las personas tienen miedo de tener una discapacidad porque saben lo que les va a pasar. Pero ¿por qué no cambiamos eso? De eso se trata esto. Y ahí les dejo la pregunta y ahí les dejo la inquietud. ¿Usted qué puede hacer para construir una sociedad justa, fraterna e incluyente? Muchas gracias por su sintonía.